hacer una lectura en el libro de Deuteronomio. Recordáis que estamos siguiendo los 10 mandamientos y vamos a leer a partir del versículo 12. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Yahvé tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día de reposo a Yahvé tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo, tu sierva, como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Yahvé tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahvé tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hasta aquí. Y ahora será nuestro pastor quien hará la reflexión. Sí, bueno, después de estas fotos ya no podréis decir que vuestro pastor no está iluminado, el frontal que llevaba. Y también habéis podido ver que había rayos de luz que venían directamente desde lo alto. Había fotos muy bonitas. La verdad es que ha sido un tiempo muy bueno, muy edificante, muy refrescante. Falta no solo como jóvenes, sino como iglesia, tener tiempos así para poder estar juntos un fin de semana, para poder estar más cerca los unos de los otros y compartir y poder conocernos mejor y también orar unos por otros. El tema de hoy es un tema realmente muy importante. El Día del Señor, santificar el Día del Señor. Forma parte del decálogo, tiene que ser importante, forma parte de lo que Dios ha querido dejar de forma perpetua para su pueblo, ¿no? Para que le recuerde, para que le santifique, para que le honre como es debido. Y yo quisiera empezar la predicación de hoy con una oración. Es una poesía de un pastor que se llama Carlos Heredero, y creo que es muy significativo lo que vamos a escuchar, porque vemos un hombre que tiene celo por la casa de Dios, y es una oración en forma de poesía que él escribe pensando en el Día del Señor. Dice así este hermano: Señor, hoy es domingo, y tu casa estará abierta como siempre, y llegada la hora empezará el culto. Vendrán los tuyos. Si me permites, voy a pedirte lo de cada semana, que no haga un día demasiado bueno, porque seguro que con la excusa de ello algunos no vendrán. Que no haga un día demasiado malo, de lluvia o de viento, porque en días así la gente va al trabajo, a la escuela, al mercado, pero a tu casa, en cambio, algunos no vendrán. Señor, permíteme volver a insistir esta semana, que no se les pare el reloj, que se den cuenta a tiempo de que han cambiado la hora, que no los visite un familiar a última hora, que no les duela la cabeza, que no den una película buena por la televisión, porque si estas cosas suceden, algunos no vendrán. Y luego yo, al ver vacíos algunos bancos, lloraré por dentro como tantas veces. Aunque no me lo noten y haya de empezar el culto con una sonrisa. Señor, me he vuelto casi neurótico, tú lo sabes. Vivo obsesionado, le temo al cálido verano, al invierno crudo, a los puentes, a las parcelas, a las casas de campo, a los coches nuevos, ya sabes, Señor. Por una cosa u otra, tu casa siempre lo paga. Como os decía, para mí la gran aportación de esta poesía
es de ver cómo palpita el corazón de un hombre de Dios que tiene celo por la casa de Dios, el celo del que Jesucristo decía, tu celo, el celo de tu casa me consume. Y bueno, seguramente habéis pensado, ¿qué verdad es esto para fulanito? ¿No? Pero también lo es, yo creo, en algún sentido para nosotros. Y yo sé que de muchos de vosotros que tenéis celo por la casa de Dios, que tenéis celo por el día del Señor, que vais al culto por la mañana, que vais al culto por la tarde, que vais a una iglesia por la mañana, que vais a otra por la tarde. O sea, todo esto, y lo veo con muy buenos ojos y en el sentido más positivo, ¿no? Porque nuestra sed de comunión con Dios y de comunión con sus hijos es un test espiritual. Mal andamos cuando no hay ganas de ir a la iglesia. Mal andamos cuando esto se nos hace largo y pesado. Mal va la iglesia cuando estamos más pendientes de la hora de acabar que la de empezar, ¿no? Y se hace largo. Y algunos están con el sentimiento, yo hubiera podido aprovechar mejor el tiempo. Bueno, si es por culpa del predicador, que no lo hace bien, que no es ameno, que no está enseñando la palabra de Dios. Si es por esto, con razón, algunas veces podríamos pensar qué largo se hace o me parece insuficiente. Pero por el hecho en sí de venir a la presencia del Señor, adorarle juntos como hijos e hijas de Dios y a escuchar su palabra en este sentido, nunca se nos debería hacer largo ni nunca deberíamos pensar podría aprovechar el tiempo mejor. Porque estamos donde debemos estar o no. Estamos donde debemos estar. Así que el mensaje de hoy, ya sabéis, no es solo para oír, sino también para compartir. ¿Por qué? Porque los que necesitaban oír de este tema no están aquí hoy. ¿Verdad? Los que estáis aquí lo tenéis claro, estáis aquí. Los que necesitan oír de esto, hoy no están. Bueno, quizás el Señor alguno lo ha traído también, de forma especial hoy, ¿no? Pero la mayoría de los que ya están en una situación casi crónica, no están aquí tampoco hoy. El Señor dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Es ahí la zona ya de máximo peligro, es esa. La situación de aquellos que ya han dejado de congregarse por costumbre, ¿no? Por desánimo, por incredulidad, porque están resentidos con los hermanos o con Dios. Muchas veces ya nuestro resentimiento profundo no es con alguien en particular, sino que parece que el Señor nos ha fallado y ya no estamos dispuestos a honrar su día. No estamos dispuestos a darle este tiempo como una ofrenda, ¿no? Porque en definitiva esto es una forma de decir al Señor, Señor, mi vida, todos mis días te pertenecen, por esto estoy aquí hoy para honrarte, por esto santifico tu día hoy, porque toda mi vida, todos mis días, todo mi tiempo, lo que soy, lo que tengo, porque tú me lo has dado, es tuyo. Por eso estoy aquí, para honrarte, porque tú quieres que apartemos este tiempo especial para ti. Así que, hermanos, de verdad os animo a poder compartir este mensaje, si os hace bien, con aquellos que nos hubiera gustado que estuvieran aquí para oírlo, y no están. En la película Carros de Fuego se recrea la biografía de un velocista cristiano, Eric Liddell. Ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de París a principios del siglo XX. Este gran atleta fue después misionero en la China. Y como atleta vivía consagrado al Señor, pero su celo por la casa de Dios era tan grande que realmente su carrera atlética no fue muy larga para poder irse de misionero a China a predicar el Evangelio. Eric Liddell no quiso correr la carrera porque se hacía en domingo. Al final ganó la medalla. Al final alguien le hizo llegar una nota donde decía, Dios honra a los que le honran, y nosotros estamos aquí hoy para honrar a Dios.
Este es el propósito de nuestro culto dominical. Queremos santificar el nombre de Dios, queremos santificar este día como símbolo de que todo lo que somos y tenemos, todos nuestros días, pertenecen a nuestro Redentor. Él se negó a correr la carrera en domingo y dijo: porque yo no practico deporte ni diversiones el día del Señor. El día del Señor para Eric Liddell no era la hora del Señor, era el día, mañana y tarde. Y él se negaba a hacer según qué cosas en ese día porque entendía que era la mejor manera de honrar a su Señor y Salvador. Así que yo quisiera preguntaros de entrada, ¿habéis visto la película Carros de Fuego? Que recrea la vida de... Muy bonita, ¿verdad? Ganó muchos Oscars, una película muy bien hecha, con muy buen mensaje. Pero ¿estamos de acuerdo con el concepto que tiene Eric, nuestro hermano Eric, del Día del Señor? Era muy radical, Era muy radical. Él realmente era un concepto muy radical. Ahora, fijaros bien, ya de entrada os diré que simpatizo mucho más con los conceptos radicales del Día del Señor que con los conceptos relajados. ¿Verdad? De entrada yo creo que a la luz de la palabra de Dios debemos darle la razón, aunque estuviera en alguna cosa, estuviera quizá exagerando. Yo no conozco las creencias a fondo de este hermano, pero debemos darle la razón de entrada, de que él quería honrar a su Señor y ni siquiera la medalla de oro, la opción a ganar la medalla de oro para la que había tan duramente entrenado fue suficiente para hacerle traicionar sus convicciones. Ni el príncipe de Gales, allí presionándole, fue capaz de hacer que él renunciara a sus convicciones. Y en este sentido es un ejemplo para nosotros este querido hermano Eric Liddell. Esta confesión de fe fue distribuida más o menos en la época, fue la que marcaría las convicciones de Eric Liddell. La confesión de fe bautista de 1689 fue adoptada, reeditada y divulgada por Charles Spurgeon, el gran predicador del Evangelio, Spurgeon. Y entonces en esta confesión dice así: así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo, por designio de Dios, se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo. Para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, el sábado, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el Día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del sábado, el último día de la semana. El siguiente artículo, el siguiente parágrafo de este artículo dice: el día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y a los deberes de necesidad y misericordia. Es decir, según esta confesión, la prioridad del domingo es la adoración de Dios y los deberes de necesidad y de misericordia. Es decir, las obras de amor a los demás, todas las obras que consideremos un deber de necesidad, como por ejemplo aquellos que están obligados por su profesión a trabajar de guardia el domingo. O sea que no estamos en el régimen de la ley del Antiguo Testamento con un descanso, reposo estricto de todas las labores, pero sí que entendemos que es un día especial para el Señor. No es la hora del Señor, sino que es el día.
del Señor. En este sentido, el domingo es un día muy especial. Seguramente muchos de vosotros habéis notado cuánto interés tiene el maligno en que este día lo empecemos mal, vayamos a la iglesia discutiendo con la familia por el camino, o justo antes de salir para poder llegar a tiempo a la iglesia, ¿no? Y que ya lleguemos aquí con tal enfado que a veces seamos incapaces de disfrutar de este momento de comunión y de escucha serena de la palabra de Dios. ¿Verdad que es así? Muchas veces cuesta venir en paz, con buena disposición, preparado el espíritu para recibir lo que el Señor nos quiera dar. Pues tengamos especial precaución de no dar ocasión al maligno, ¿no? Porque os aseguro que es una de sus momentos preferidos, y de sus operaciones clásicas para robarnos el gozo y la paz del Señor. Los 10 mandamientos, queridos hermanos, son un don de Dios. Nos han sido dados por gracia. Hay mucha gracia en la ley de Dios. Hay mucha gracia. No debemos ver esto como la ley en contraposición y en contradicción con la gracia, ni mucho menos. Hay mucha gracia en esta palabra que orienta nuestra vida, que es un camino de paz, de gozo, de justicia, que el Señor ha abierto delante de nosotros. Es un camino angosto, es un camino sinuoso. ¿Sabéis por qué? Porque hay que esquivar muchos engaños y muchas trampas que el maligno pone delante de nosotros. Si fuéramos abandonados a lo que nosotros creemos como mejor, más correcto, más conveniente, más santo, habría por una parte los radicales imposibles que harían del día de reposo lo que hicieron los judíos, una carga insoportable, o habría aquellos que tan relajadamente el día del Señor no se diferenciaría en nada de los otros días de la semana. Por esto el Señor, como en todas las áreas importantes de la vida, aquí Él pone su palabra para que nos sea de guía, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y además, ya sabéis que el Señor también quiere, además de esta función de enseñarnos cómo debemos vivir, el Señor también quiere que en los mandamientos encontremos un pedagogo que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque yo espero que salgamos hoy de aquí, no digo salgáis, digo salgamos, con el pesar de decir: Señor, no he honrado tu santo día como es debido. Y acudo a ti en busca de perdón, en busca de la paz que solo tú me puedes dar, porque la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, es el pedagogo, dice el Nuevo Testamento. Es aquel que nos enseña que necesitamos a nuestro Salvador, que necesitamos que Él vuelva a ser el Señor de nuestra vida, no solo nuestro Salvador, sino que sea el Señor de nuestra vida. Por eso le invocamos como Señor y Salvador. ¿Por qué, hermanos, os pregunto, para lanzarnos de lleno ya en el significado de esta porción de la palabra, os pregunto, ¿por qué debemos obedecer los 10 mandamientos y no deberíamos obedecer el cuarto? ¿Tenéis alguna razón de peso por la cual no debamos mentir, ni robar, ni matar, ni tener falsos dioses, ni caer en la idolatría, ni tomar el nombre de Dios en vano, ni codiciar, y no debiéramos obedecer al Señor en esto? ¿Hay alguna razón de peso? Dice el Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado. La palabra sábado significa reposo. Reposo para el Señor tu Dios. Es para Él. Este día es para Él. No hagas en Él obra alguna. Entonces, a la luz de esto, pregunto, ¿hay algún pasaje de la Biblia que nos diga que el día del Señor ya no es... Estoy utilizando indistintamente día de reposo, día del Señor, porque creo que ha habido un traspaso del día de reposo, del sábado, el 7º día, que fue dado como ordenanza por el Señor para el pueblo judío, para su pueblo, y el día del Señor, que es el día que inaugura Cristo con su resurrección. A partir de entonces, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 10,
se nos dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, Kuriake Gemera, traducido literalmente del griego es el día del Señor. Y de ahí viene nuestra palabra domingo, porque en latín domingo es el día del Dominus, Señor. De ahí viene el domingo. Este es el significado del día de la semana en el que hoy estamos. Es el día del Señor. Cuando decimos domingo, no se parece, no nos suena mucho, pero estamos diciendo, este es el día del Señor, el primer día de la semana. Nosotros tan influenciados por la mentalidad de la sociedad en la que estamos, yo siempre había pensado que era el domingo el último día de la semana, ¿no? Porque estabas toda la semana trabajando, de lunes a sábado, en aquella época, ¿no? Cuando empezamos a trabajar era de lunes a sábado, y entonces el domingo era el día de descanso, ¿no? Era el último día de la semana, era el día de descanso, pero no es así, es el primero, es el día del Señor. No sé si es por esto que ahora también nos dan descanso el sábado, que bien se agradece, ¿no? Pero en todo caso, este es el significado de las palabras. Jesús es acusado de no guardar este día. Esto fue lo que más problemas le trajo a Jesús. No guardaba el sábado como los religiosos de su época querían que se observara. Entonces Jesús sabemos que obedeció perfectamente este mandamiento como todos los demás de la ley, y con sus enseñanzas Jesús devuelve el verdadero significado al día de reposo, al día del Señor. ¿Cuál es para Jesús este significado? Pues entre otras cosas Jesús dice, yo soy Señor del día de reposo. Los demás le criticaban por lo que hacía y por lo que dejaba de hacer. Dice, si lleva mi nombre este día, yo puedo cambiar vuestra mentalidad o vuestras ideas equivocadas en cuanto a lo que he de hacer este día, porque es mi día, es el día del Señor. Bueno, estaban ellos hablando del sábado, porque el cambio se produjo a partir de la resurrección de Jesucristo, pero el Señor dijo muy claramente que Él es Señor de su día, del domingo, pero también del sábado y del resto de la semana. Por eso empezaba diciendo, el significado de este día es que es un símbolo de que todos nuestros días son del Señor. El Señor también decía que el hombre ha sido creado y Dios le dio un día de descanso, el sábado, pero no al revés. Es decir, que Dios no creó el sábado y entonces creó un hombre para ese día, ¿no? Jesús decía, estáis completamente equivocados, habéis invertido las cosas. El sábado ha sido creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Es una medida humanitaria, del Señor. Porque el sábado podían descansar de todos sus trabajos y agotamiento. Jesús mostró que el sábado no era un fin en sí mismo y mostró libertad. Él demostró que tenía libertad. A mí son las moscas, viendo los mosquitos. Vamos a más. Bueno, como os decía, el Señor mostró que no era un fin en sí mismo y que teníamos libertad para hacer el bien y para ocuparnos de ayudar a los demás y de las verdaderas necesidades personales nuestras y de nuestra familia. Esto marca un contraste con todas las tergiversaciones de los religiosos de su época. ¿Qué decían ellos? ¿Qué habían legislado para el sábado, llegando a hacer del decreto de las normas para este día una carga insoportable, un rigor extremado e inflexible? Primera medida, no podías andar ni 1000 metros el día de reposo. ¿Sabéis lo que hacían para alargar un poco esta distancia? Ataban la casa con el corral, con el cobertizo, porque así, atados con una cuerda, se prolongaba el radio de alcance, el radio que les era permitido andar. No se podía cocinar, ni siquiera poner un huevo en tierras tan cálidas como esas, ¿no? Tan de sol, tan abrasador. No podían ni poner un huevo al sol, porque hacían trabajar al sol cocinando aquel huevo. No se podía ensillar el asno. Las mujeres no podían colocarse ningún tipo de embellecedor. Las agujas eran una carga que no podían llevar el día de reposo.
las agujas del pelo o para unir alguna parte de su vestido. Eso era llevar una carga, no se podía. Si te cortabas, si te hacías una herida y empezabas a sangrar, podías con un paño detener la hemorragia. Pero si veías que aquel paño que te habías puesto empezaba a cicatrizar, porque te lo habías hecho el sábado por la mañana y aquello se empezaba a cicatrizar, no, eso ya era ir demasiado lejos, tenías que sacar el paño, aunque eso quizá volviera a provocar otro sangrado. Así que a la luz de esto ya os podéis imaginar qué pensaban de Jesús cuando Él sanaba el sábado. Además, Jesús sanaba el sábado. Jesús iba a la sinagoga y sanaba el sábado. Iban a por Él, pero Él seguía sanando el sábado. Sanó a aquella pobre mujer que estaba encorvada desde hacía 18 años. Sanó a aquel hombre que tenía la mano paralizada. Y así, una y otra vez, Jesús sanaba el sábado. Y como decía el presidente de la sinagoga, hay 6 días para curar. Venid para que Jesús os cure los otros días, no vengáis el sábado que os cure. No se atrevió a dirigirse a Él directamente y estaba dando una reprimenda a los que estaban allí. Realmente Jesús no se doblegó cuando había un mal concepto de lo que es la palabra de Dios. Él no se doblegó. Él quiso restaurar el verdadero significado del día de reposo. Es verdad que sábado significa cesar de trabajar, pero con un propósito, para tu bien y para buscar al Señor, para santificar ese día. ¿Santificar? ¿Qué significa santificar? Una cosa, porque el texto dice claramente que debemos guardar el día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa? ¿Podéis ayudarme un poco en esto? Perdón, ¿qué significa? Apartar. O sea, que es algo que consiste en separar o apartar a una persona o a una cosa para el Señor. Tenemos un día que Él quiere que lo santifiquemos. ¿Qué significa? Que lo apartemos, que lo separemos del resto de los días para el Señor. Es así de sencillo. Santificar el día de reposo o el día del Señor es consagrarlo a Él. Por eso os decía que al acabar de ver lo que enseña la palabra de Dios, seguramente estaremos más de acuerdo con aquellos que tienen un concepto radical del día del Señor que con aquellos que lo tienen muy light. ¿Por qué? Porque la palabra habla muy claro al respecto. Vamos a leer ahora en el libro del Éxodo y capítulo 31. A ver, el libro de Éxodo, capítulo 31, vamos a leer este pasaje en el cual se nos habla del día de reposo como señal. Es un texto muy claro, que habla muy enfáticamente, todavía más que en el resumen que se nos presenta en los 10 mandamientos, y dice así, Éxodo 31, versículo 12, dice que Jehová habló a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que el día de reposo debemos guardarlo porque es una señal de relación entre Dios y nosotros. Es una señal de pacto, del pacto de la gracia entre Dios y nosotros. Y por lo tanto, dice el Señor, quiero que sepáis, debéis guardarlo como una señal para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. O sea, el día de reposo es una señal de que ese día está consagrado al Señor, de que ese día está separado y apartado para el Señor, porque nosotros lo estamos, porque Dios nos santifica a nosotros. Dios no quiere solo un momento de tu vida, Dios te quiere a ti. Dios no quiere tu dinero. Fijaros que pasa lo mismo con la ofrenda. La ofrenda es lo mismo, es una señal de que lo que somos y lo que tenemos, Dios nos lo ha dado, y de lo que Él nos da,
nosotros le devolvemos, apartamos para Él, para su obra, y es un símbolo de que lo que somos y tenemos le pertenece al Señor. Pues lo mismo que es en el plano económico la ofrenda, es en el plano de nuestra vida, de la temporalidad de nuestra vida, este mandamiento para nosotros. Nuestra vida es del Señor, nuestros días lo son, vamos a santificarlo, porque Él es quien nos ha salvado y quien nos santifica. Sigamos leyendo. Dice el versículo 14 de Éxodo 31, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Desde luego, hermanos, no hay un pasaje más fuerte que este que hable del día de reposo. Es una señal entre Dios y nosotros, es la señal de que Dios es quien nos salva y nos santifica. Debemos guardarlo porque es un día santo, especialmente apartado por el Señor, y el que lo profanare en el Antiguo Testamento era una gravísima ofensa contra Dios, pagada con la muerte, porque cualquiera que hiciere obra alguna, esa persona demostraba que su vida no pertenecía al Señor, que no quería reconocer la autoridad de Dios en su vida. 6 días se trabajará, pero el séptimo, dice el versículo 15, es día de reposo, consagrado a Jehová. Esta es la idea. Queremos que toda nuestra vida le glorifique, y es una parte importante de nuestra semana que el domingo lo hagamos con nuestra presencia, con nuestra adoración, con todo lo que podamos hacer para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Consagrado a Jehová. Guardaremos pues el día de reposo, lo que se decía en el versículo 16 de Israel. ¿Podemos decirlo nosotros hoy? Guardaremos el día de reposo, celebrándolo por generaciones como pacto perpetuo. Es una señal de que somos el pueblo de Dios. ¡Qué gran privilegio! El pueblo de Dios tiene como señal que apartan un día para Él, para adorarle, para honrarle, para escucharle, para disfrutar del descanso semanal con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y siempre, cuando la palabra de Dios habla de esto, siempre al final se hace referencia a el día de reposo, porque Dios nos ha salvado. Esa es la razón final y profunda por la cual debemos santificar un día para Él. ¿Por qué? Pues vamos a considerar estas razones. Dios nos ha creado, dice el versículo 11 de Éxodo 20, Dios nos ha creado y ha reposado de su creación, de su obra, al crear, y está disfrutando de la perfección de lo que ha hecho, y nosotros debemos entrar en este reposo de Dios. Por lo tanto, básicamente hay 2 grandes razones en la palabra de Dios por las que una y otra vez se nos exhorta a guardar el día del Señor. Porque Dios nos ha creado. ¿Os parece una razón poco importante esta? Y porque Dios nos da el privilegio de poderle acompañar en el disfrute de lo que Él ha creado, en la adoración del Creador y en el disfrute de la creación. Pero la segunda razón, la que se invoca en Deuteronomio capítulo 5 y versículo 15, es: guarda el día de reposo porque el Señor te ha redimido, Él te ha liberado de la esclavitud que sufrías en Egipto. Por lo tanto, el Señor Jesús, que nos ha salvado de la esclavitud del pecado y de la condenación que merecíamos, también requiere de nosotros que le honremos el día del Señor. 2 razones: porque Dios nos ha creado y porque Dios nos ha salvado. ¿Os parecen razones de poco peso?
El Señor espera que le honremos y que apartemos este tiempo para Él porque nos ama y nos ha salvado y porque nos ama y nos ha creado. Por esta razón deberíamos ver que todo lo que se simboliza en el día de reposo tiene que ver con nuestra vida, con nuestra salvación. ¿Por qué se ha pasado de la celebración del sábado al domingo? Porque Cristo resucitó en domingo, porque Cristo se manifestó a los discípulos siempre en domingo, porque Cristo derramó su Espíritu Santo el día de Pentecostés, que ¿sabéis cuándo es? 50 días después del sábado de Pascua. Por lo tanto, ¿en qué caía? 7 por 7, 49 más 1, domingo. El domingo de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo, el que hace que la Iglesia del Nuevo Testamento sea pueblo de Dios de una forma especial que le manifiesta y extiende su reino en este mundo. Por esta razón, la Iglesia apostólica, desde un principio, entendió que para marcar unas diferencias con las prácticas judías que cada vez habían llevado más al absurdo la obediencia y la observancia del sábado, ellos se reunían para celebrar la resurrección del Señor en domingo. Hubo una transición en la Iglesia apostólica. Esto no fue, como dicen los adventistas, gracias al edicto del emperador Constantino. No. La transición se ve ya en el Nuevo Testamento. Porque en definitiva lo que significa el sábado es que hay un descanso eterno para el pueblo de Dios. Y la pregunta con la que yo quisiera acabar la predicación de hoy es si ya has entrado en ese descanso que espera al pueblo de Dios. Si oyereis hoy su voz, dice el Salmo 95. Lo dice el Señor cuando una y otra vez hablaba al pueblo en el desierto para que no fueran rebeldes ni incrédulos, para que no desobedecieran lo que Él les daba como un camino de vida. Y entonces en la carta a los Hebreos capítulo 3 y 4 se repite una y otra vez esta gran verdad espiritual. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque todavía hay un reposo para el pueblo de Dios, pero algunos parecen no haberlo alcanzado. Y entonces es una de las porciones realmente difíciles de entender. Os animo, hoy ya no tenemos tiempo de entrar en ella, pero os animo a leer Hebreos capítulo 3, la parte final, y Hebreos capítulo 4, la parte inicial, hasta el versículo 11. Y entonces veréis que hay toda una argumentación muy elaborada para demostrar que todavía hoy, en el día que se escribe el Nuevo Testamento, porque el primero hoy es en el éxodo del desierto, el segundo hoy es en los días del rey David, 1000 años antes de Cristo. Si oyereis hoy su voz, dice David, no endurezcáis vuestro corazón, porque hay un reposo para ti, pero quizá tú todavía no has entrado en él. Y entonces el autor del Nuevo Testamento, de la carta a los Hebreos, vuelve a recoger estos versículos y dice, todavía hoy es día de salvación, todavía hoy es, y ahora es momento aceptable, todavía hoy, si oyes su voz, sé receptivo, cree, confía, obedece. Porque hay un reposo en el que solo puedes entrar por medio de la fe, porque nuestro sábado es Cristo, hermanos. El verdadero cumplimiento y significado de lo que era el reposo que Dios quería para su pueblo es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Él se cumple toda la simbología del sábado, pero también de las lunas nuevas, que eran las 7 semanas, o también el año del jubileo, ese año en el que cada 7 años uno de ellos debía ser de descanso para la tierra, para poder facilitar las medidas humanitarias hacia los pobres, que pudieran comer de los campos que no se habían cultivado expresamente, viñas, olivares, cereales, que ellos pudieran comer de aquello que ese año era entregado al descanso de los 7 años.
Por lo tanto, el cumplimiento final de todo es Jesucristo. Él es nuestro reposo. Él es el descanso eterno. Él es el sábado de Dios, en el que Dios, una vez finalizada la creación, descansó y disfrutó, viendo que todo lo que había creado era bueno y bueno en gran manera. En Jesucristo es recuperada esta armonía de la creación de Dios, porque Él hace la obra de la redención y te invita hoy a entrar en la salvación, en su reino, que es justicia, paz y gozo. Él te invita hoy a entrar en ese descanso que Jesús, cuando hablaba con las personas, les decía: venid, venid a mí. Todos los trabajados y cargados, venid a mí, porque yo os daré reposo. Porque yo os daré descanso. Porque solo en mí podrán hallar descanso vuestras almas. Si oyereis hoy su voz, si tú estás aquí y estás trabajado y cargado y estás angustiado y sabes positivamente que todavía no has entrado en el reposo de Dios, en ese reposo que es la salvación en Cristo. Porque sabéis una cosa, cuando ya estamos salvos en Cristo, podemos descansar de nuestras obras, de la exigencia de méritos o cualidades por las cuales nosotros tendríamos que demostrar o convencer a Dios que merecemos la salvación, que somos dignos de la vida eterna. Hermanos, los que estamos en Cristo ya hace años que sabemos esta gran verdad, hemos sido aceptados por pura gracia. Ha sido realmente el día de la misericordia de Dios en nuestra vida. No hay méritos, no hay motivo alguno de enorgullecerse, sino es Cristo, nuestro Señor y Salvador, su gracia, su misericordia. Por lo tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios que debemos procurar haber ya alcanzado. Y este reposo es Cristo, es la salvación en Cristo. Y hoy Él te dice: si oyes mi voz, no te endurezcas, no sigas rechazando, no sigas posponiendo, porque a la luz de la palabra de Dios nos vemos tal y como realmente somos, con muchas necesidades, con muchas deficiencias, que solo Cristo puede suplir, subsanar y perdonar. ¿Cuántas veces habremos en nuestra vida menospreciado el profundo significado que tiene el Día del Señor? Y habremos optado por otras cosas que lo profanan. Era la muerte, hermanos. Era tan serio, lo que simboliza el sábado es tan grande, es tan serio, que el Señor quiso que este mandamiento, como ningún otro, reflejara la severidad de Dios. Porque si no es en Cristo no podemos tener salvación. Fuera de Él solo nos queda el rigor y la exigencia de una ley perfecta que no podemos cumplir. Y solo en Cristo podemos hallar descanso, porque sabemos que Él la ha cumplido en nuestro lugar, que Él nos reviste de su justicia, que Él ha muerto en la cruz cargando nuestros pecados, todas nuestras infracciones, todas las veces que hemos desobedecido a Dios, que le hemos deshonrado en el día del Señor y con muchas otras cosas. Por lo tanto, queda un reposo, y mi pregunta es si ya has entrado tú en Él. Esta es la pregunta más importante que podemos respondernos hoy. Hemos entrado ya en este descanso al que Jesucristo nos invita cuando dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Hay alguna cosa que te cargue más que tu pecado? ¿Que te trabaje más y que te fatigue y destroce más que tu pecado? Este es el descanso que Cristo te ofrece. Si estás así, ven y yo te daré descanso. Y este descanso es eterno y hoy lo celebramos. Que el Señor les bendiga.
Maranatha,